Me siento muy contento porque se me dio el privilegio de poder compartir el almuerzo espiritual en esta mañana. Sobre todo esperando que si viniste a este lugar con tu corazón vacío, que no puedas salir de la misma manera, sino que puedas encontrar lo que tu alma y tu corazón necesita en esta mañana. Si necesitas paz, esperamos que la puedas encontrar. Si necesitas fortaleza para seguir adelante, esperamos que Dios te la pueda dar en esta mañana. Y así pues juntos podamos estar conectados con el cielo en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana te alabo porque me das el privilegio de poder hablar acerca de ti. Tal vez no lo merezca, oh Dios, pero te suplico que en esta mañana me puedas utilizar como un instrumento para hablar de tu palabra y sobre todo que tu palabra sea la que transforme radicalmente nuestras vidas. Danos el privilegio de poder contar con tu bendición y que tú seas el invitado especial en nuestro corazón. Aleja los malos pensamientos y quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si han sido curiosos y han visto en su boletín, el tema que lo hemos titulado en esta mañana, Enséñanos a contar nuestros días. Y eso me hace recordar cuando en la antigüedad los discípulos se acercaron a Jesús. ¿Y qué le pidieron a nuestro maestro? Maestro, le dijeron, enséñanos a orar. ¿Y les enseñó nuestro maestro, Señor Jesucristo? Sí, les enseñó a orar. En esta mañana quiero compartir con ustedes un texto bíblico que se encuentra en el libro de los Salmos, en el cual estará basada la meditación de esta mañana. Salmos capítulo 90, versículo 12. Salmos capítulo 90, versículo 12. Vamos a dar un tiempecito para que lo puedan encontrar. Y dice así la palabra de Dios, Salmos 90, 12. Dice de la siguiente manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelvo a repetir, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este texto bíblico, cuando lo estaba estudiando, lo hice parte de una oración, una petición a nuestro Dios. Y me imaginé ver a nuestra iglesia de San Bernardino incluyendo este texto bíblico en cada una de nuestras oraciones, pidiéndole al Señor sabiduría para poder saber contar nuestros días, que no son muchos, porque la Biblia dice que la vida del hombre consiste entre los 70 y 80 años en los más robustos. Hay otros que no tienen el privilegio ni de llegar a 50 años cuando pasan al descanso. Pero esta oración dice, enséñanos a contar nuestros días. Quisiera preguntarles en esta mañana, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado lo siguiente: si tú murieras el día de hoy, cosa que yo creo que la mayoría no deseamos, ¿has pensado usted o ustedes han pensado qué inscripción le gustaría que le pusieran en su lápida? Para aquellos que no saben qué es una lápida, es la placa que ponen los familiares en la tumba para el ser querido que pasó al descanso. ¿Te has preguntado tú alguna vez qué inscripción te gustaría que tus familiares escribieran en la lápida?
Tal vez no lo han pensado, pero yo sí lo he pensado en lo personal. Y para mis familiares, para mi esposa y mis hijos, ellos no saben, pero a mí sí me gustaría que cuando yo muriera, en mi lápida fuera este pasaje bíblico que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Eso se encuentra en Job 19, 25 y 26. Y esa inscripción es la que a mí me gustaría que mi lápida tuviera. Puede ser que tal vez tú no hayas pensado que ese momento pueda llegar. Pero déjame decirte que este es un pensamiento cristiano, porque nosotros creemos que Jesús es la resurrección y la vida. Pero las personas de allá afuera, hay muchas personas que todavía no han llegado a conocer que existe un Salvador de este mundo. Y lo demuestran de la siguiente manera. Estaba una vez observando las lápidas y me llamó la atención una. Y en esa lápida decía más o menos así: Señor, recíbela en tu gloria con la misma alegría que nosotros te la mandamos. Y me causó un poco de risa, ¿verdad? Porque pareciera ser que alguien ya no quería que esa persona viviera. Y le pide al Señor que la reciba en su gloria con la misma alegría que ellos se la mandaban. En otra lápida decía lo siguiente, decía: en memoria de José Humberto Quintanilla, que vivió del año tal hacia el año tal, de sus hijos José, María, Pedro y Juan, menos Carlos, porque él no colaboró en nada. Eso nos muestra la realidad, que en nuestros días hay muchas personas que han pasado al descanso sin conocer acerca de nuestro Salvador. Y esa es la realidad, ese es el mundo actual en el que nosotros vivimos. Por eso en esta mañana, cuando estaba meditando en este texto del libro de Salmos 90, pensé que es necesario pedir la sabiduría del cielo para saber contar nuestros días en esta tierra. La vida es lo más sagrado que Dios le ha dado al ser humano, y es Dios el único que nos puede dar la inteligencia para poder administrar de la mejor manera nuestra vida. Pero vamos a ver en realidad cuál es el punto principal que Dios está tratando de enseñarnos en esta mañana, haciendo esta pregunta: ¿qué significa enséñanos de tal modo a contar nuestros días? Analizando esta pregunta, llegué a una conclusión, y esa conclusión que llegué es que en la escuela de la vida todos somos estudiantes, y el mejor maestro es la experiencia misma. ¿Sí entendieron lo que significa eso? En la escuela de la vida todos somos estudiantes, y el mejor maestro es la experiencia misma. Y esto la hermana White lo dice de las siguientes palabras. Dice: tenemos muchas cosas que aprender y muchas más que desaprender. En nuestra vida, nosotros desde que nacemos hasta que pasamos al descanso, es una escuela. Nunca paramos de aprender. Desde que nacemos somos unos pequeñitos, nuestros padres se encargan de enseñarnos el camino correcto que debemos de seguir. Y seguimos creciendo y seguimos estudiando para ver cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Seguimos estudiando para ver
el comportamiento de nuestros hijos, cómo enseñarles a ellos que deben comportarse en la casa de nuestro Dios, cómo ser buenos ciudadanos. Y nunca paramos de aprender. Pero la experiencia dice que es el mejor maestro de la vida. Trayendo esto a la vida cristiana, quiere decir que nosotros los cristianos tenemos que aprender de nuestros errores. Todos los que estamos acá sentados en este recinto que es sagrado, todos nosotros en nuestra vida cristiana tenemos momentos de subidas y momentos de bajada. Muchas veces tropezamos y caemos, pero déjame decirte que el problema no está en la caída, sino que muchas veces nosotros nos desanimamos y ya no queremos levantarnos. Y es por eso que el maestro más grande es la experiencia misma. Si le fallamos a Dios una vez en algún punto, de esa caída nosotros tenemos que aprender para seguir adelante en la vida cristiana. Porque muchas veces por eso llega el desánimo en nuestras vidas, porque no aprendemos de nuestros errores. Nosotros podemos aprender de una separación, de un divorcio, podemos sacar una experiencia positiva a nuestra vida. Nosotros podemos aprender cómo servir a Dios de la mejor manera. Y muchas veces llegamos a conocer mejor a Dios cuando nosotros estamos hundidos en el fango del pecado. Muchas veces nosotros llegamos a conocer mejor a Dios cuando ya no hay esperanza para nosotros. Y es ahí en esos momentos difíciles cuando Dios nos muestra su divina misericordia para con cada uno de nosotros. Y es por eso que el salmista David decía: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer diariamente, pedir al Señor que pueda dirigir nuestra vida. También cada problema es un ejercicio y las decisiones son de selección múltiple. Y esto lo podemos poner un ejemplo de la siguiente manera. Yo siempre lo ilustro así. La vida cristiana es como un maratón. Que en el maratón el ganador no es el que empezó con todo, corriendo con todo y llegó a la meta final con todo, con todas las energías. En un maratón se empieza caminando despacio, poco a poco, y el que es más constante, el que es más perseverante, ese es el que llega hacia la meta final. La vida cristiana es de la misma manera, pero en la vida cristiana siempre vamos a encontrar obstáculos en la carrera. Siempre van a haber problemas en la vida, pero debemos de recordar que esos problemas nos van a ayudar a nosotros a poder ejercitar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que muchas veces da tristeza, ver que hay muchos que entran al maratón de los cristianos y cuando ya están a punto de llegar a la meta final, se desaniman. Pierden las fuerzas, ya no hay deseos de poder seguir hacia adelante. Y muchas veces nos olvidamos de las promesas de Dios. Hay un texto en la Biblia que se encuentra en Isaías 41:10. Dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esas cosas son para todos por igual. Quisiera compartir con ustedes otro texto bíblico que se encuentra en 2 de Pedro 3, capítulo 3, versículo 11 y 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Y dice así la palabra de Dios:
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y vuelve a decir el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo que quiere decir la palabra de nuestro Dios aquí, no sé si ustedes han leído el libro del predicador. ¿Ustedes saben quién es el predicador? Salomón. El libro de Eclesiastés. El sabio Salomón escribió: vanidad de vanidades. Todo lo que se hace debajo de este sol es vanidad. Y sigue diciendo: generación va y generación viene. Y vivimos en un ciclo donde vivimos repitiendo lo mismo y no hay nada nuevo debajo del sol. Muchas veces nosotros, como dice acá el apóstol Pedro, olvidamos que debemos de vivir en una manera piadosa y santa, esperando, dice, y apresurándonos para la venida del día del Señor. No sé cuántos de nosotros estamos haciendo esto, esperando. Yo sé que en la espera es lo más difícil que puede existir. Si lo podemos ejemplificar así de la siguiente manera, todos somos seres que nos desesperamos fácilmente. Si estamos haciendo una línea para ir al banco, estamos queriendo ser los primeros. Si estamos haciendo línea para pagar ahí con la cajera lo que hemos comprado, queremos ser los primeros. Nos desesperamos. No somos pacientes. Pero dice el Señor que nosotros debemos de esperar con paciencia. La espera es lo más difícil, pero al final de la espera viene la recompensa mejor. Si ustedes analizan la vida de Job, cuando él estaba esperando en Dios, no fue nada fácil. Perdió a sus hijos, perdió a su esposa, perdió todas las riquezas que él poseía. Pero al final, Dios lo recompensó el doble de lo que tenía al principio. Y dice el apóstol Pedro que debemos de vivir esperando y apresurando la venida del Señor. Por eso el salmista David le pedía al Señor: enséñanos a contar nuestros días. Porque cuando le pedimos al Señor es cuando Él nos da la sabiduría. La otra parte del versículo decía que traigamos al corazón sabiduría. La lectura bíblica, como decía, vamos a ver quién lo recuerda. Proverbios 1:7. ¿Cómo decía la lectura bíblica? Es un texto muy conocido. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría divina es la mejor que nosotros podemos obtener en esta tierra. Quiero compartir con ustedes un pensamiento que escribió un escritor muy famoso. Se llama Benjamin Franklin. Y él escribió: el hombre que desperdicia su vida, el hombre que desperdicia el tiempo, desperdicia su vida, porque el tiempo es la materia del cual está compuesta la vida. Interesante, ¿no? Dice: el hombre que desperdicia el tiempo, desperdicia su vida, porque el tiempo es la materia del cual está compuesta la vida. Les vuelvo a repetir, la vida que Dios nos da
es un especial tesoro que el cielo nos ha regalado. Y es por eso que nosotros debemos de ser sabios en administrar el tiempo que Dios nos regala acá en esta tierra. No desperdiciarlo, porque el tiempo es la materia en la cual está hecha la vida. Mis queridos hermanos, amigos, hermanas que están presentes, déjeme decirle que ya no es el tiempo, que nosotros estemos jugando, como dicen, a la iglesita. Según el libro de Apocalipsis, nosotros estamos viviendo en la última de las 7 iglesias, en la iglesia de la Odisea, que es un periodo muy difícil porque es donde reina la tibieza espiritual. Es un periodo donde podemos ver, como dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, que no somos ni fríos ni calientes, sino somos tibios. Y como Dios no reina por completo en nuestro corazón, es por eso donde viene muchas veces, como les vuelvo a repetir, el desánimo. Satanás llega y nos ataca y nos hace sentir que somos seres miserables y que no merecemos de Dios. Pero Dios dice Apocalipsis 3:20 que está a la puerta, tocando. Y si oímos su voz, dice el libro de Apocalipsis, que tenemos que abrir la puerta. Y si abrimos la puerta, dice el Señor, que Él entrará y cenará con cada uno de nosotros. Necesitamos más sabiduría del cielo. Estaba estudiando esto, me recordé de un hermano, el hermano Guillén. No sé cuántos de ustedes lo conocieron, se recuerdan de él todavía. Él siempre decía que si queremos obtener conocimiento y sabiduría necesitamos, decía él, quemarnos nuestras pestañas estudiando. ¿Ustedes saben qué significa esa frase, quemar nuestras pestañas estudiando? Esforzarnos, no desperdiciando el tiempo. Miren, en la etapa en que nosotros estamos viviendo, y esto lo digo en lo personal, cuando uno sale afuera y vas a compartir de Jesús, ahí es cuando tú te das cuenta cuán preparado estás para defender lo que tú has creído, para defender las doctrinas de las que tú has aceptado en tu corazón. Y hay un error tremendo, que hay muchos que están convencidos de lo que han creído, pero en realidad no estamos tal vez convertidos. No ha despertado en nosotros el interés de conocer lo que nosotros hemos aceptado. No sé qué pasaría si alguien de allá afuera te preguntara, ¿qué doctrinas tienen los adventistas del séptimo día que tengan en común con las otras denominaciones, con los protestantes, con los cristianos conservadores que están allá afuera? No sé si tú sabes cuáles son las doctrinas que nosotros compartimos con ellas que son iguales. ¿O qué le contestarías a alguien que te preguntara cuáles son las doctrinas que ustedes difieren con el pensamiento de los otros cristianos? ¿O qué pasaría si alguien de allá afuera te preguntara, ¿me puedes decir acerca de la historia de los adventistas del séptimo día? ¿Quiénes fueron sus fundadores? Y es por eso que le digo en lo personal, porque eso me ha pasado a mí. Cuando uno está ahí en el puesto, como decimos, es cuando nos damos cuenta si en realidad estamos preparados. Es cuando nos damos cuenta si verdaderamente le hemos dedicado el tiempo al estudio de la palabra de Dios.
si estás viviendo al día en conexión con el cielo, lo que el Señor quiere que nosotros enseñemos a aquellas personas que todavía no han conocido de Cristo Jesús. Por eso el salmista David decía: enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Porque la sabiduría solamente viene de Dios. Dios va a preparar a aquella persona que tenga el deseo en su corazón de servirle. Y yo he aprendido lo siguiente: puede que tú no seas estudiado, puede ser que hayas aprendido a leer la Biblia, que nunca hayas ido a los grados más grandes en la escuela, pero si tú le quieres servir al Señor, Dios te va a capacitar. Yo he conocido hermanos en mi niñez que con sus sermones, cuando ellos predicaban, se podía sentir el Espíritu Santo tocando tu corazón. Hermanos que uno los llega a respetar porque son fieles y temerosos de Dios. Y es por eso que les quiero invitar a ustedes, como decía Benjamin Franklin, no desperdiciar el tiempo, porque estamos desperdiciando nuestra vida. Debemos de aprovecharlo. Decía el hermano Rudy que si vemos televisión 1 hora, tenemos que estudiar 2 horas la Biblia. Pero nosotros al revés, estudiamos 10 minutos la Biblia y vemos 3 horas televisión. Eso es desperdiciar nuestra vida, nuestro tiempo que el Señor nos ha regalado. ¿Saben por qué les digo esto? Y no es ningún regaño, sino al contrario, es un consejo. Dios quiere preparar un pueblo en esta tierra que pueda anunciar las verdades de Cristo Jesús a aquellos que todavía no lo han conocido. Va a venir un tiempo en el cual tal vez a nosotros nos toque ir a la prisión por defender lo que tú estás creyendo. ¿Qué pasaría si tú estuvieras ante un juez y te dijera: explícame tú porque tú guardas el sábado? ¿Qué explicación le darías? No sé si ustedes saben que los otros cristianos conservadores que hay afuera, porque hay verdaderos cristianos allá afuera también, te dijeran: oye, nosotros pensamos que ustedes los adventistas creen en la justificación por las obras y no por la fe. ¿Sabían ustedes que ellos piensan eso de nosotros? Que nosotros creemos en la justificación por las obras y no la justificación por la fe. Y cuando se tocan esa clase de temas, si uno no está bien preparado, nos dejan bien calladitos. Y es por eso que yo les insto a pedir la sabiduría divina del cielo, estudiar. Es bueno estudiar la lección de escuela sabática porque en lo personal me ayuda mucho, pero también tenemos una infinidad de literatura que nos puede servir a conocer verdaderamente lo que nosotros hemos creído. Pero el objetivo aquí no es conocer tanto la doctrina, sino que lo principal es conocer a Dios primero. Y después Dios es el que te va a ir capacitando para poder defender lo que tú has creído. También la lectura bíblica decía: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice Job 28:28, y el temor de Jehová es apartarse del mal. Ese es el temor de Jehová, apartarse del mal. Dice el apóstol Pablo en Romanos: no reine pues en vosotros el pecado, en vuestro cuerpo mortal. Debemos de alejarnos de todo aquello que roba nuestro tiempo para estar en comunión con Dios. Hablando acerca de la vida, que es un precioso don que el cielo nos regaló, dice que un joven entró al ejército. Tuvo que ir a la guerra, pero como él estaba muy jovencito, tenía, dice, una bicicleta.
Antes de irse a la guerra, este joven agarró su bicicleta, agarró una cadena y la colgó en un árbol. El joven se fue a la guerra y nunca más regresó. Murió. Pero dice que aquella bicicleta fue creciendo con aquel árbol. Fue creciendo y fue creciendo hasta el punto en que el árbol se unió en su crecimiento con la cadena de la bicicleta. Y la bicicleta ahí quedó creciendo junto con el árbol. ¿Qué quiere decir eso para nosotros hoy en nuestros días? Que la vida sigue. Si nosotros nos desanimamos y decimos, ya no quiero más ir a la iglesia porque en la iglesia nomás hay pura hipocresía y mejor me quedo en la casa guardando el sábado. La vida sigue su curso. La obra de Dios no se va a detener porque un hombre se salga de sus caminos. La vida sigue. Decía Juan el Bautista predicando que de las piedras Dios puede hacer verdaderos hijos de Abraham. Ya que los fariseos se daban el lujo de decir, nosotros tenemos por padre a nuestro padre Abraham. Y Juan el Bautista les decía, ¿quién les ha enseñado a ustedes que se escaparán de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Dios puede levantar verdaderos hijos de Abraham aún de las piedras, decía Juan el Bautista. Si nos desanimamos, otros van a venir a tomar nuestro lugar. Pero el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es que nos fortalezcamos en Él. El propósito de Dios es que seamos sabios en su divina sabiduría. Que sepamos contar nuestros días mientras vivamos acá en la tierra. Que vivamos con inteligencia. Que no vivamos, como yo lo veo así, sin rumbo y sin dirección. Hay muchas personas que viven su diario vivir. Se levantan una rutina, van a trabajar, regresan a su casa y siguen un mismo ciclo todos los días, sin rumbo y sin dirección. Nosotros que conocemos a Cristo Jesús, debemos de vivir con un propósito. Y especialmente yo felicito a aquellos jóvenes que en su juventud quieren servir al Señor. Por ejemplo, tengo el caso de Melvin, no sé por dónde estará Melvin, yo creo que por ahí anda de diácono. Él, todos los sábados estudiamos la fe de Jesús, porque él tiene el deseo de aprender. También su suegro, el hermano Sánchez, también ya habíamos dejado, unos días de estudiar y él me dijo, hey, ¿vas a estudiar con él o no vas a estudiar? Si no, yo estudio con él. Me jaló las orejas, pero seguimos estudiando. Y lo felicito a él porque él es un recién nacido dentro de los caminos del Señor y tiene el deseo de aprender. Ojalá que todos los jóvenes tuvieran ese mismo interés, ese mismo deseo. Porque acuérdense que Eclesiastés dice que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La juventud es el mejor momento en el cual podemos entregar nuestras energías a Dios para poder hablar a otros acerca de Cristo Jesús. Ya casi vamos a ir terminando. Quiero compartir un pensamiento con ustedes, hablando acerca de la sabiduría divina. Y escuchen bien esto, pongan debida atención. El mundo no necesita sermones, necesita un mensaje. Puedes ir a aprender a un seminario cómo hacer un sermón y cómo predicarlo, pero tienes que ir a Dios para conseguir un mensaje. ¿Sí entendieron? Lo que en realidad importa es el mensaje de Dios, no el sermón. Porque el sermón, ahorita yo estoy consciente que al salir, pues a muchos se nos olvida. Tal vez no lo ponemos en práctica. Pero si recibimos el mensaje del cielo, es diferente. Porque el mensaje del cielo nos fortalece, nos da ánimo para seguir adelante, nos da las fuerzas que no tenemos muchas veces.
También dice acá otro pensamiento, y este está bien interesante. Dice, para ser sabio según el cielo, has de ser loco en este suelo. Para ser sabio en el Señor, debes aceptar todo su amor. Los cristianos las personas de afuera llaman a los cristianos que estamos locos. El apóstol Pablo decía, pues, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para otros el evangelio es locura, pero para mí es salvación de Dios. En Romanos 1, 17 y 18 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El mundo lo llama locura, pero para nosotros es poder de Dios. Porque Él un día nos rescató de nuestra mala manera de vivir. Nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y es por eso que Dios, como eligió en el antaño al pueblo de Israel, para que Israel fuera una luz ante las demás naciones, Dios te ha elegido a ti para que nosotros seamos una luz ante las otras personas. Y hay otro caso, por ejemplo, cuando el hermano Jorgenberg los reúne para la obra misionera. Hay muchos que estamos ahí, hay veces no estamos, y es triste ver que la gran parte de la congregación no estamos encendidos con la llama del Espíritu Santo para poder trabajar para el Señor. Decía mi abuelito, el único trabajo que Dios nos ha dejado acá en la tierra es predicar el Evangelio. Es lo único que Él nos ha dejado. Claro que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones en nuestro trabajo, en los estudios, pero aparte de eso, lo principal es hablar a otros acerca de Cristo Jesús. Y yo por eso admiro la vida del apóstol Pablo, que se dedicó a servir a Dios en tiempo completo. Por eso decía, si alguno puede ser como yo, dice, que se quedó soltero por servir al Señor, estaría mejor. Pero decía él, es mejor casarse que quemarse. Si creemos que no podemos estar solos, es mejor casarnos y seguir sirviendo al Señor. Si estamos viudos, seguir sirviendo al Señor. Si estamos solteros, seguir sirviendo al Señor. Y esa es la sabiduría del cielo que Dios nos da para que nosotros podamos vivir contando los días que el Señor nos ha regalado. No desperdiciando el tiempo, dice, porque el que desperdicia el tiempo está desperdiciando su vida. No vayan a ser como un señor me decía una vez, no va a decir, ¿tú no tomas vino? No. ¿No tomas cerveza? No. ¿No fumas? No. ¿No vas al baile? No. Dice, entonces, ¿a qué viniste al mundo? Me dice, si el que no toma vino, dice, ¿a qué vino al mundo? Dice, a nada. Y le digo, no es así, porque Dios nos enseña un estilo de vida. El cristiano, le digo yo, es un estilo de vida diferente. Se quedaba pensando. Hay otros, y es la realidad, porque a mí me gusta conversar con las personas. Hay otro compañero de trabajo, le pregunté a los otros días, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Por qué? Me dice. No, nomás le digo, pues, ¿tú vas a la iglesia? No, dice, no me gusta ir a la iglesia. Y le digo, ¿me podrías regalar un concepto de la iglesia? ¿Qué tienes tú por concepto de la iglesia? Y me dice, no, Marvin, no me hagas esas preguntas, son muy complicadas. No, yo quiero saber qué concepto tienes tú de los que asistimos a la iglesia. Pues mira, la verdad me dice es que yo tengo unos vecinos, dice que ellos iban a la iglesia, iban bien trajeados, dice, bien vestidos, en el sermón estaban poniendo mucha atención, dice, pero al salir, dice, terminando el sermón, dice, llegaban a su casa, hacían un gran party, dice, tomando cerveza, la esposa de uno de ellos, dice, yendo a la iglesia, dice, andaba con su mismo primo de su esposo, dice, no, dice, para ser como esa gente, estoy mejor yo así. Entonces le digo, ¿tú quieres decir que en la iglesia hay hipocresía? Me dice, en pocas palabras, sí. Y le digo yo, mira, ¿no sabías tú, le digo, que nuestro Señor Jesucristo en los evangelios comparó, le digo, la iglesia como una red? Si tú vas a pescar, le digo, y tú tiras la red, vas a traer toda clase de peces. Si hay una culebra, ahí te vas a traer la culebra, le digo. Si hay cangrejos, vas a traer cangrejos.
De igual manera y en la iglesia, le digo, no todos somos perfectos, pero todos estamos con un propósito, le digo, que es servir a Dios. Dios no cambia a todos de la misma manera, porque hay unos cuerpos, le digo, que se desplazan más rápido que otros, no todos aprenden a la misma velocidad las cosas. Unos tardan más, otros toman menos tiempo. Es como en un hospital, le digo, si tú vas al hospital, a nadie se le niega la entrada. A nadie, todos pueden entrar. Ahí no hay razas, no hay excepción de nada. De igual manera es la iglesia, le digo. Ya él se queda pensando, dice, tienes razón, dice, no, pues gracias, me dice. No, nomás quería, le digo, saber qué concepto tú tienes de los cristianos. Y es ahí como les digo que en esos momentos, cuando hay preguntas así, es bueno tener la sabiduría del cielo que Dios la da. El conocimiento es bueno, pero no para vanagloriarse, no para decir yo sé más que los otros, no, eso es un error. El conocimiento es bueno para que las personas vean en dónde tú estás parado. Porque si te miran ahí que estás tambaleando y tambaleas, las personas van a decir no, para ser como él, estoy mejor así. El propósito del sermón de esta mañana, resumiéndolo, es que sientas el deseo de aprender a contar tus días. Si no estamos dedicando tiempo a estudiar la palabra de Dios, establezcamos un plan de estudio sistemático. Puede ser el año bíblico, puede estudiar la lección de escuela sabática con personas que no conocen de Jesús, o hacer diferentes planes, pero la cosa es estar en comunión con el cielo. Y estando en comunión con el cielo, Dios es el que te va a capacitar para que vivas una vida piadosa y una manera santa de vivir. Así que es mi deseo en esta mañana que todos ustedes quieran servir a Dios de la mejor manera y que los días que el Señor nos preste en esta tierra, que sea para hablar acerca de Cristo Jesús y de su salvación. Como dice el libro de Marcos, que hay que predicar el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Así que nunca pienses que es tarde para ti, porque Dios nos da la salvación y es gratuitamente. Que Dios les pueda bendecir en esta mañana.